A veces cuando somos chiquitos pensamos que la ciencia avanza un poco por accidente, con observaciones sorprendentes que los científicos hacen y que los dejan perplejos y que después tienen que explicar. Y con el tiempo vamos aprendiendo que en realidad no, que la investigación es bastante deliberada y a veces con mucho planeamiento. Y sin embargo, los accidentes y el azar sí juegan algún rol en algunas ocasiones. Y esto se ve muy bien en el caso de las radiaciones. Esto es Expedición a las historias de la ciencia. Soy Gabriel Gelón y te invito a hacer un viaje en el tiempo al corazón de las ideas. Quizá la primera persona en pensar en las radiaciones como lo pensamos ahora fue William Herschel, que era de origen alemán, pero que vivió casi toda su vida y trabajó en Inglaterra. Herschel era un autodidacta y era en realidad un astrónomo. Es la persona que descubrió el planeta Urano, por ejemplo, y es la persona que concibió por primera vez la idea de galaxias. Y sin embargo, como astrónomo, se tropezó un poco por accidente con el problema de las radiaciones. Y la historia es así. Él en realidad estaba tratando de observar manchas solares, manchas en el Sol, y bueno, para eso hay que observar el Sol. Observar el Sol, ustedes saben que es muy peligroso porque la luz es muy potente y puede dañar tus ojos. Entonces, lo más conveniente, quienes hayan tratado de ver un eclipse de Sol lo saben, es tratar de usar algún tipo de filtro. Entonces, él usaba cosas que tenían que filtrar la luz, pero tenían que dejar pasar un poco. Entonces, usaba lentes con distintos colores. Y lo que notó, por azar, por accidente, cuando estaba tratando de investigar eso, fue que lentes de distintos colores se calentaban de manera distinta. Y entonces empezó a pensar que quizás los colores tuvieran algo que ver con el calentamiento y que el poder calentador de la luz, porque nosotros sabemos muy bien que cuando nosotros nos exponemos al sol, eso nos calienta, digamos, que el poder calentador de la luz podía depender del tipo de color. Entonces empezó a pensar cómo probar esto y se le ocurrió un experimento muy ingenioso que fue a tomar un prisma y descomponer la luz del sol en distintos colores. Entonces un rayo de luz de sol pasaba por un agujerito, entraba a un prisma, se descomponían los colores y él ponía termómetros en cada uno de los colores. Y efectivamente comprobó lo que estaba pensando, que es que distintos colores calientan diferente. De hecho, el color rojo era el que tenía el poder calentador más grande, mientras que el verde era muy poco calentador, y el violeta mucho menos todavía. Pero lo notable es que quizás por diseño, quizás por casualidad, trató de ver qué pasaba con los lugares donde no había un color. Porque él notaba que hacia el rojo todo se iba incrementando en su poder calentador, pero que no llegaba a un máximo y después descendía. Entonces él dijo, bueno, habrá algo más. Y puso un termómetro más allá del rojo. El rojo es uno de los colores que está en uno de los extremos del arco iris. Si ustedes ven un arco iris van a ver que en uno de los extremos está rojo y en el otro violeta. Los otros colores están en el medio. Y entonces vio que un termómetro puesto más allá del rojo se calentaba. Y se calentaba mucho más que el rojo, a pesar de que él no veía ninguna luz. De todas maneras, si él interponía un objeto entre donde esa luz debía estar, el termómetro dejaba de calentarse. Con lo cual había descubierto que había algún tipo de radiación que no se podía ver. Era él lo llamaba una luz invisible, justamente. Era un tipo de luz, la luz se descomponía en colores, pero evidentemente empezó a pensar él, hay colores que nosotros no podemos ver, pero que efectivamente están ahí y lo podemos ver por sus manifestaciones, por ejemplo, porque calientan a un termómetro. Así que medio de casualidad, sin querer queriendo, Herschel, que estaba tratando de estudiar otros fenómenos, llegó a determinar que había algún tipo de radiación, que es como la luz está hecha de rayos que se mueven en línea recta y que además pueden dar sombras en el sentido de que los objetos interfieren con el camino de estos rayos. Hay otros rayos que nosotros no podemos ver, pero detectamos de otra manera. Hoy se los conoce, a esos que él descubrió se los conoce como rayos infrarrojos.
y son muy parecidos a la luz en muchas características. Son, un poco como había pensado Herschel, un color invisible de luz. Herschel publicó sus resultados en el año 1800, pero desde antes en toda Europa se estaban estudiando otras cosas que no tienen nada que ver ni con la astronomía, ni con el calor, ni con la luz, y eran ciertos fenómenos eléctricos que tenían que ver con objetos que al ser frotados podían atraer a papelitos. Y una de las cuestiones era si estas atracciones podían suceder en el vacío. Y para determinar esta cuestión, empezaron a construir tubos de los cuales se le evacuaba el aire y se frotaban para ver si esto sucedía. Y por accidente, por casualidad, detectaron un fenómeno totalmente sorprendente que los dejó perplejos, que era que si ellos frotaban estos tubos, muchas veces empezaban a ver una luz adentro del tubo. Esto les llamó mucho la atención y por mucho tiempo no podían explicar de qué se trataba. Pero sí condujo a que muchos científicos estuvieran obsesionados con ver qué pasaba con la electricidad en tubos y sobre todo en tubos evacuados. El estudio de la electricidad fue evolucionando y pasó de ser de enfocarse tanto en la atracción de papelitos y más pasó a estar enfocada en los fenómenos de electricidad a través de circuitos, es decir, con pilas o baterías que generaban corrientes eléctricas adentro de cables. Y una de las preguntas era, por supuesto, si la electricidad podía atravesar el vacío, es decir, si el vacío era un buen conductor o un mal conductor de la electricidad. Y para esto empezaron a hacer tubos a los cuales se les evacuaba el aire de adentro y se veía si podían pasar la electricidad a través de ese tubo. Un poco después de 1850, entre 1850 y 1880, un físico alemán que se dedicaba a soplar recipientes de vidrio, digamos, que se llamaba Heinrich Geissler, empezó a hacer estos experimentos y se dio cuenta de que si uno empezaba que en realidad el vacío en principio no conduce la electricidad, pero si uno empieza a bajar la presión aún más, llega un momento en que si los voltajes son muy altos, sí empieza a conducir la electricidad y en ese momento empieza a aparecer una luz adentro del tubo. Que si uno sigue bajando la presión, empiezan a aparecer zonas de luz y zonas de sombra, así como una cebra, digamos. Y cerca del polo negativo, que se llama el cátodo, el polo positivo los científicos le dicen el cátodo y al polo positivo le dicen el ánodo, no me pregunten por qué, notaban que cerca del cátodo aparecía una zona oscura. Y a medida que iban bajando la presión del gas, es decir, que bombeaban más gas, había más vacío adentro, esa zona oscura se iba agrandando, hasta que llegó un momento que tomaba todo el tubo, es decir, que ya no había más ninguna luz adentro del tubo. Y en ese momento aparecía en el ánodo, o sea, en el otro extremo del tubo, aparecía el vidrio mismo, empezaba a emitir luz, empezaba a brillar. Tenía una fluorescencia que era de un color, si el vidrio era de origen alemán, y creo que era del origen alemán era medio verde, y en cambio si los tubos eran ingleses, el vidrio era químicamente ligeramente distinto y la luz era de un tono azulado. Así que de casualidad habían encontrado una cosa nueva que los había dejado perplejos. Muchos científicos empezaron a investigar esta fluorescencia en el ánodo y se dieron cuenta, el que más lo investigó fue un inglés llamado William Crookes. Y Crookes lo que se dio cuenta es que estos eran unos rayos que aparecían, que eran emanados por el cátodo y que viajaban en línea recta hacia el ánodo. Es más, si uno ponía alguna chapita o algún objeto entre el cátodo y el ánodo, se producía una sombra, es decir, que eran radiaciones efectivamente. Pero tenían cosas muy raras, o sea, aparecía una luz, aunque era una luz invisible, digamos, pero al tocar el vidrio producía una luminiscencia en el vidrio.
Los rayos eran invisibles, pero producían un efecto visible. Y se llamaron rayos catódicos. Se parecían a la luz, en el sentido de que son rayos, son un tipo de radiación. Pero a diferencia de la luz, imanes, por ejemplo, si uno ponía imanes cerca de este tubo de rayos catódicos, el rayo se curvaba. Es como si podías ser atraído o repelido por un imán, cosa que nosotros sabemos claramente la luz no hace. Los rayos fueron descubiertos evidentemente casi por casualidad. Lo que no hubo nada de casual fue las investigaciones posteriores, que fueron muy pormenorizadas, primero por Crookes y luego por J.J. Thomson, que fue un gran científico inglés que una de las grandes cosas que hizo fue estudiar los rayos catódicos y poder comprobar que en realidad este tipo de radiación son chorros de electrones que están siendo despedidos desde el cátodo hacia el ánodo, pero esa es una historia que podemos contar en otro momento. Y ahí no hubo nada de casualidad porque él fue muy metódico y muy deliberado en demostrar efectivamente que son partículas cargadas y que esas partículas cargadas son constituyentes fundamentales de todos los tipos de átomos, que fue el inicio del el estudio de la constitución interna del átomo. Pero esa es otra historia. Lo que sí es cierto es que los tubos de rayos catódicos no sirvieron solamente para determinar la existencia del electrón, sino que en esa época todo el mundo, mientras Thomson estaba investigándolos, todo un montón de físicos estaban jugando con tubos de rayos catódicos. Y uno de estos fue un alemán, Wilhelm Röntgen, que estaba trabajando en la Universidad de Würzburg y estaba trabajando con un tubo de rayos catódicos y por accidente, de total casualidad, encontró una observación que lo dejó totalmente perplejo, que es que él tenía muy cerca del tubo de rayos catódicos, tenía una placa de una determinada composición química y se dio cuenta que en la oscuridad estaba brillando y que solamente brillaba cuando él prendía el tubo de rayos catódicos. Y también se dio cuenta que si él ponía algún objeto, interfería y creaba una sombra, es decir, interfería con esa fluorescencia que le estaba induciendo ahora en otro lugar. Es decir, los tubos de rayos catódicos inducían una fluorescencia en el vidrio del tubo y esta a su vez inducía una fluorescencia en otra cosa, en otra sustancia. Entonces Röntgen empezó a pensar que había otro tipo de rayos que estaban viajando a través de su habitación y se dio cuenta que algunas cosas podían interferir con esos rayos, pero los rayos pasaban a través de muchísimos objetos. Incluso cuando él ponía la mano, los rayos pasaban, pero no del todo. Y creaban una imagen y entonces él podía ver sus huesos. Y lo que se dio cuenta también es que estos rayos podían impresionar una placa fotográfica y que entonces él podía, por lo tanto, poner una fuente de estos rayos, que era un tubo de rayos catódicos, poner su mano y después una placa fotográfica y hacer una fotografía del interior de su mano, de sus huesos. Como estos rayos eran desconocidos en el momento, los llamó rayos X. Y los descubrió por accidente y de casualidad. Por supuesto, lo que no tiene nada de casualidad es que empezó a hacer un estudio metódico de esos rayos y enseguida pudo publicar sus hallazgos. Por este descubrimiento ganó el premio Nobel. Röntgen hizo su descubrimiento el 8 de noviembre de 1895 y por supuesto tenía que asegurarse de que el crédito fuera él. Entonces trabajó fervientemente todas las semanas que siguieron y muy poquito después de Navidad lo que hizo fue ir a la Sociedad Científica de Würzburg a depositar una memoria donde describía cuáles eran sus experimentos, que era una cosa que se hacía mucho en la época, que era depositar en algún lado y decir, bueno, yo descubrí esto, de tal manera que si alguien después reclamaba y decía, no, lo descubrí yo, él podía decir, no, mira, yo fui y lo deposité acá en la academia. Y el 1 de año, el día de Año Nuevo, lo que hizo fue hacer varias copias de su monografía, de su paper, de su trabajo, y meterlas en sobres, y en cada sobre poner una radiografía que había hecho, y las mandó a diferentes científicos en todos los países importantes
de Europa. El 20 de enero del año siguiente, 1896, o del año en el cual Röntgen mandó sus cosas, una de esos sobres llegó a la Academia de Ciencias de París, en Francia, y fue abierto por quien era el presidente en ese momento, que era Henri Poincaré. Y entonces él empezó a buscar, todos estaban muy excitados, empezaron a buscar quién podía ocuparse de este problema. Y esto cayó en manos de otro Henri, que Henri Becquerel, que era uno de los tantos Becquerels que habían trabajado en esa distinguida institución. O sea, su papá y su abuelo también habían trabajado ahí. Y en realidad su padre había estado estudiando la fluorescencia que se produce por luz natural. A veces la luz del sol hace que ciertos minerales fluorezcan, es decir, que empiecen a emitir ellos luz distinta, de otro color, diferente a la luz con la que uno le da. Digamos, uno le ilumina con una luz y en realidad emite otro tipo de luz, otro color. Eso se llama fluorescencia. Y Becquerel estaba muy conmovido porque él lo que decía es, bueno, los rayos X están emitidos por la fluorescencia que los rayos catódicos provocan en el tubo de rayos catódicos. Entonces, quizás cualquier cosa fluorescente pueda emitir rayos X o algún otro tipo de radiación. Entonces decidió investigar las radiaciones que podía emitir un material fluorescente. Y para eso usó un mineral que puede fluorecer naturalmente frente a la luz. Y el mineral que eligió era una sal compleja de uranio. El uranio en esa época se utilizaba fundamentalmente para hacer pinturas. Y efectivamente, este mineral, cuando uno lo pone a la luz del sol y lo expone a los rayos ultravioletas del sol, después emite luz, se vuelve fluorescente. Entonces, para saber si emitía rayos X, lo que Becquerel decidió hacer es buscar una placa fotográfica. Él sabía por los resultados que había tenido Röntgen que los rayos X pueden dejar una impresión, una imagen, una placa fotográfica. Entonces tenía placas fotográficas, las envolvía en una determinada envoltura para que no estuvieran expuestas a la luz normal, y después agarraba un pedazo de este mineral de uranio, lo dejaba en el alféizar de la ventana para que le diera la luz del sol, y después lo ponía sobre la placa fotográfica. Lo dejaba un tiempo así y después fue a revelar la placa fotográfica y encontró que había una mancha de la forma de la piedra, digamos, del mineral. Es decir, que efectivamente el mineral este fluorescente estaba emitiendo algún tipo de radiación quizás muy parecida a los rayos X, si no era justamente rayos X. Y Becquerel estaba muy contento y quiso repetir su experimento, y entonces resulta que dejó la piedra esta de sulfato de uranio, no sé qué mineral era, lo dejó sobre el alféizar de la ventana, pero los próximos días estuvo muy muy nublado y entonces no le daba una luz fuerte al pedazo de roca que él tenía. Y bueno, pero no importa, pero él lo puso en un cajón. Y después de varios días fue como a repetir el experimento y se dio cuenta que había dejado la piedra sobre la placa fotográfica. Dijo, uy, pucha, bueno, ya no puedo usar esta placa fotográfica, pero ya que estoy, la voy a revelar igual. Y fue al cuarto oscuro, la reveló y se dio cuenta de que había una mancha negra de la forma de la roca. Quería decir que la roca estaba emitiendo algún tipo de radiación, aun si no fluorescía, aun si no le daba la luz del sol. Becquerel se había olvidado de hacer un control en su experimento, porque si él lo que quería demostrar era que justamente la radiación estaba provocada por la fluorescencia, es decir, por la acción de los rayos ultravioletas del sol sobre esa roca, tendría que haber agarrado dos rocas, o la misma roca en dos momentos, y haberlo hecho con luz solar y sin luz solar. Pero él no hizo eso, lo hizo con luz solar y estaba muy contento porque había obtenido un resultado positivo. Cuando fue a hacer por error, por accidente, por azar, se hizo este control, se dio cuenta que en realidad la luz del sol no le dio, el experimento no le dio otro resultado. Un resultado sorprendente que lo dejó perplejo y que lo dejó pensando. O sea que esto no era rayos X, esto era otra cosa. El uranio estaba constantemente emitiendo una radiación, independientemente de qué le hicieran. Había algo adentro de ese mineral que estaba emitiendo todo el tiempo radiaciones.
Becquerel, en efecto, y por accidente, había descubierto la radioactividad. Pero nada fue azar ni nada fue por accidente luego de eso, donde se puso a investigar de forma sistemática la radioactividad. Él y Pierre y Marie Curie también, que empezaron a encontrar que había no solo el uranio, sino que había otros elementos que emitían estas radiaciones. Después Ernest Rutherford, un neozelandés, que empezó a determinar que esas radiaciones se debía a que los núcleos atómicos de esos elementos se estaban rompiendo en pedazos y estaban emitiendo partículas que eran despedidas, y que esas radiaciones en realidad no eran formas de luz, sino que, como los rayos catódicos, eran partículas que se movían a gran velocidad. A diferencia de los rayos catódicos, muchas de estas radiaciones eran positivas, no negativas, y de partículas muchísimo más grandes, que se llamaron partículas alfa. También aparecían rayos catódicos en esas radiaciones, en la radioactividad, que se llaman rayos beta. Y también aparecían otros rayos, que eran rayos gamma, que eran como la luz y como los rayos X, no eran hechos de partículas, sino de ondas electromagnéticas. Pero no importa, esta es otra historia que contaremos en otro momento. Entre paréntesis, pero no lo quiero contar porque se hace muy largo, parte de los experimentos que Rutherford hizo para determinar justamente la naturaleza de la radioactividad tuvo mucho que ver con cosas que fueron producto del accidente. Por ejemplo, en un momento se dio cuenta que la radioactividad de uno de los elementos variaba mucho si él abría la puerta y corría el viento. Y eso lo condujo a investigar que se producía un gas que era radioactivo, etcétera, etcétera. Pero esa es otra historia, la contaremos en otro momento. Lo que sí no fue nada del azar, sino que fue bastante deliberado, es volver a estudiar todas esas cosas. Y fueron justamente una de las hijas de los Curie, que se llamaba Irene Joliot-Curie, y su marido Frédéric Joliot-Curie, que pensaron que si los núcleos radioactivos estaban rompiendo y salían partículas, que esas partículas, si le pegaban a otros núcleos, capaz que podían romper esos otros núcleos, y entonces eso iba a ser a su vez radioactividad. Y en efecto, demostraron que eso sí es posible. Uno puede irradiar otro elemento y hacer que ese elemento a su vez se transforme en radioactivo. Y eso se llama radioactividad inducida. Y esto condujo a otra serie de experimentos y a otra serie de accidentes. Por casualidad, dos físicos alemanes llamados Walter Bode y Herbert Becker descubrieron que cuando uno irradia berilio y algunos otros elementos, se produce otro tipo de radiación que es muy penetrante, es decir, pasa a través de todo. Los rayos alfa no son muy penetrantes, enseguida uno le pone un pedacito de papel o una cosa y ya se detienen, no pueden pasar, pero encontraron otra radiación que era sumamente penetrante y que parecía no tener ninguna carga. Y también de casualidad descubrieron que si esas radiaciones pasaban, si uno con esas radiaciones muy penetrantes bombardeaba parafina, la parafina empezaba a despedir protones. Y esto los dejó como muy perplejos. Fue una observación rara que los dejó perplejos y no sabían qué hacer y no daban pie con bola con eso. Y de hecho propusieron que estos rayos, que como no tenían carga, eran neutros, ellos pensaban que no eran partículas, sino que eran algún tipo de luz. Y fue el inglés James Chadwick que se dio cuenta de que no había posibilidad de que la luz pegara contra un átomo de hidrógeno dentro de la parafina y le arrancara un protón, que tenía que ser una partícula, pero esto era una partícula no cargada. Y entonces fue así como Chadwick propuso que esta nueva radiación encontrada por casualidad, por accidente, en realidad eran chorros de neutrones de una nueva partícula neutra, la que él denominó neutrón. Y este sí fue otro tremendo descubrimiento que le ganó el premio Nobel. Los chorros de neutrones fueron usados muy deliberadamente por varios investigadores para bombardear otros núcleos de otros elementos y volverlos radioactivos. Y la persona que hizo esto de forma más sistemática fue el físico italiano Enrico Fermi. Eso ya era
por 1930 más o menos, y Enrico Fermi empezó a bombardear todo con rayos de neutrones y descubrió efectivamente que las cosas se volvían radioactivas, pero por accidente descubrió que cuando lo hacía sobre una mesa de madera, había algunos elementos que tenían muchísima más radioactividad, entre ellos el uranio. Y se preguntó por qué, o sea, eso fue un accidente. Lo que no tuvo nada de accidental es que empezó a pensar realmente en serio por qué era eso. Dijo, bueno, la madera tiene mucho hidrógeno. Entonces empezó a probar qué pasaba cuando había en las inmediaciones o esos rayos atravesaban por cosas con mucho hidrógeno, y descubrió que en ese caso los chorros de neutrones cambiaban de determinada manera. Después pudo determinar que en realidad los estaba enlenteciendo y que eso producía radiaciones muy formidables en algunos elementos como el uranio. Y fueron esas investigaciones las que condujeron más tarde al descubrimiento de la fisión, no por Enrico Fermi, sino por otras personas. En particular por la dupla Lise Meitner, una física, y el químico Otto Hahn, que estaban trabajando en Berlín, que empezaron a bombardear uranio con los neutrones enlentecidos a la Enrico Fermi, y estaban tratando de ver si el uranio se estaba transformando en algo un poquito más pesado o un poquito más liviano que uranio, pero para su perplejidad y sorpresa encontraron una cosa rarísima, que era que el uranio se estaba transformando en bario. Y eso, la verdad que no encajaba con nada, pero fue realmente el genio de Lise Meitner que dio con la clave, que es que el uranio se estaba partiendo en dos, y eso es la fisión nuclear, pero eso creo que ya lo contamos en otra historia. En definitiva, y para terminar este cuento, hemos visto varios tipos de radiaciones, distintos tipos de luz, como los rayos infrarrojos, o los rayos X, que también son parecidos a la luz, aunque en algunos aspectos bastante diferentes, pero no son partículas. Y otro tipo de radiaciones que sí son partículas, como los rayos catódicos, que están cargados negativamente, o los rayos alfa o partículas alfa, que son partículas cargadas positivamente, o los rayos de neutrones, que no están cargados, pero que sí son partículas. Y vimos como en casi todos estos casos, de alguna manera, el accidente, el azar, el experimento, el resultado inesperado jugó un rol muy, muy importante. ¿Y qué nos enseña esto sobre la ciencia? Bueno, nos enseña justamente eso, nos enseña que los científicos trabajan de manera muy deliberada. Piensan preguntas, tratan de formular de procedimientos, experimentos, observaciones que puedan arrancarle a la realidad las respuestas que están buscando. O sea, es como si uno le estuviera haciendo una pregunta no a una persona que te la puede contestar, pero sí a una situación que te la puede contestar. Y para eso hay que armar esa situación, que es la situación experimental. Pero a veces uno se tropieza con algo que lo asombra, y entonces recién ahí se hace la pregunta, o recién ahí empieza a tirar de la cuerda. No siempre pasa eso. Generalmente los científicos son mucho más deliberados y van a buscar ciertas respuestas a preguntas importantes, pero a veces se tropiezan con eso, y entonces es importante ver que a veces ocurre una cosa y que a veces ocurre otra, y que el azar y el accidente tienen un rol definitivamente en la ciencia y en el proceso de descubrimiento y de formulación de ideas, pero que el accidente, el azar, no significa absolutamente nada si uno no tiene el ojo para poder detectar que eso hay algo ahí raro, y que esa cosa rara vale la pena, y que es una línea que hay que seguir, que es una cuerda de la que hay que tirar, que ahí está la respuesta. Eso es un olfato científico que es muy importante, y ahí sí empieza la tarea deliberada de hacer una disección, de ir sabiendo cuáles son las variables que uno va a atacar y cómo racionalmente atacar el problema para resolver el problema. Y también vemos otras dos cosas, que es en un punto como la ciencia es una cosa acumulativa, en la cual uno va
usando los resultados anteriores para construir los otros. No solamente usando los resultados, sino que unos resultados abren nuevas puertas o inducen nuevos experimentos que nos conducen a nuevas observaciones y quizás a nuevos accidentes que nos llevan a nuevas observaciones y a nuevas perplejidades que nos hacen a tener nuevas preguntas y volver a preguntarnos más. Y lo otro es como que a veces esas concatenaciones parecen totalmente fortuitas y raras, como por ejemplo ver si el vacío conduce a la electricidad, nos lleva a una luz que luego nos conduce a una radiación, que luego nos conduce a otra radiación, y a veces las cosas son una especie de juego de dominó que controlamos, y a veces es un juego de dominó que controlamos poco. Este es un proyecto de Expedición Ciencia. Puedes ayudarnos a seguir contando historias y a que más chicos, chicas, hombres, mujeres puedan sumarse a esto que nos apasiona tanto entrando a nuestro sitio web expedicionciencia.org.ar. Ahí vas a poder encontrar bibliografía ampliando un poco estas historias e imágenes también alusivas a este episodio de la ciencia. Y si sos docente también puedes encontrar algunas preguntas, algunos recursos que puedan ser usados en el aula. Detrás de este podcast estuvieron en la producción Renata Di Tullio, en el contenido Jimo Pereira, Franz Weitzman, Manu Fernández y Emma González. En la música Valen Pérez y Santi Di Tullio. Y en la gráfica Pau González Chicó y Juan Iribarren. Pero en realidad yo sé que cuando empecé a hablar de radiaciones accidentes ustedes pensaron en algo tipo Chernobyl, digamos. Y bueno, para saciar esa sed hay historias tremendas. Y yo creo que la más tremenda es que cuando en el proyecto Manhattan estaban tratando de armar la bomba atómica, que lograron hacerlo, en un momento estaban jugando con una esfera de plutonio que estaba compuesta de dos mitades. Eran dos hemisferas. Si uno juntaba las dos esferas, eso llegaba automáticamente, por razones que contaremos en otro episodio, podían detonar una explosión atómica. Pero si estaban separadas, no. Entonces la tenían separadas por un destornillador. Y lo que hacían era ir girando el destornillador, porque como tiene una parte más grande y otra más finita, lo van girando y eso hacía que se fueran juntando y medían la radiación que eso emitía. Entonces le iban juntando más y medían más radiación y después los separaban. Ese era el dispositivo y en un momento se les patinó, se cayó y las dos esferas se juntaron. Y una de las personas que vio ahí vio que el aire alrededor de esa esfera empezaba a brillar azul. Era porque el aire se estaba ionizando. Una cosa muy, muy rara y que pasa cuando las dosis de radiaciones son gigantescas. Inmediatamente y por reflejo se tiró sobre y la separó. Y salvó todo porque estaba por explotar. Y la persona a los pocos días había muerto porque había recibido una dosis masiva de radiación. Así que bueno, lamento terminar este podcast con una historia tan truculenta, pero bueno, accidentes y radiación, sí, es una cosa que no es muy buena. Quizás lo interesante sea en algún día hablar de los rayos N, que fueron unos rayos que fueron detectados por un investigador francés después de que se descubrieron los rayos X y que eran muy problemáticos porque eran muy, muy difíciles de detectar, especialmente porque no estaban ahí. Pero la comunidad científica tuvo su revoloteo con esta alucinación por un tiempo hasta que, bueno, el espíritu crítico de la ciencia descendió sobre los rayos N y un científico fue y empezó a investigarlo. Le pidió al investigador que había descubierto los rayos N que hiciera el experimento y mientras el otro no miraba le fue desenchufando los aparatos, le fue cambiando los instrumentos que usaba y sin embargo el científico siguió detectando rayos N aún cuando tenía la máquina desenchufada. ¡Farsante!